Comenzaremos con este video tutorial con la definición de tipificación. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Tipificar, por definición, es imponer una clase a un objeto, o sea, precisar sus características estructurales a la manera que se comportan. Se puede decir que tipificar y hacer una clase es lo mismo, ya que es la estructura. Esto tiene como consecuencia que los objetos sean intercambiables entre uno y otro, ya que cada uno tiene sus propias características únicas definidas por su clase. Existen lenguajes fuertemente tipificados y débilmente tipificados. Estos últimos soportan polimorfismo, mientras que los fuertemente tipificados no. El concepto de tipo se deriva del concepto de tipo de datos abstractos, ya que un tipo es la caracterización precisa de las propiedades estructurales o de comportamiento, que bien muchas entidades o todas las entidades comparten dentro de un contexto. Aunque una clase es parecida a un tipo en su definición literal, el concepto de tipificación se considera por separado como un concepto en el modelo de objetos, ya que el concepto de tipo tiene diferente énfasis respecto al significado de la abstracción. En base a esto tenemos la siguiente definición. La tipificación nos permite expresar nuestras abstracciones de tal manera que el lenguaje de programación en el cual las implementamos agrega ese reforzamiento que apoya en la toma de decisiones del diseño. Este tipo de reforzamiento es de gran utilidad y se considera esencial para la programación a gran escala. Una forma sencilla de entender la relación entre un tipo y una clase es que una clase se implementa a un tipo. Esta es la clase encierra la abstracción que describe al tipo. Aunque con esta importancia el que tiene la tipificación se considera como un elemento secundario para el modelo orientado a objetos, debido a que el lenguaje de programación puede ser fuertemente tipado o débilmente tipado o no tipado. Chequeo de la tipificación. El proceso de verificar e imponer los límites definidos por los tipos de datos. Chequeo de la tipificación puede ocurrir tanto en el tiempo de compilación, un chequeo estático, o del tiempo de ejecución, un chequeo dinámico. Si un lenguaje impone fuertemente las reglas de tipificación, es decir, generalmente permitiendo solo las conversiones de tipo de datos automáticas que no hagan perder información, uno se puede referir al proceso como fuertemente tipado, si no es débilmente tipado o no tipado. Un lenguaje fuertemente tipado requiere que se indiquen los tipos de datos de cada variable, cada parámetro de un procedimiento, método y los campos de una clase, justo cuando esto se declara. En este tipo de lenguaje los tipos son validados en tiempo de compilación. Por ejemplo, todas aquellas sentencias que invocan métodos son checadas para liberar la correctitud en tiempo de compilación. Interesante, cuéntame más. Sí, como no, pero como no te queda de otra tienes que seguir mirando el vídeo. Tipado estático. Se dice de un lenguaje de programación que usa un tipado estático cuando el chequeo de tipificación se realiza durante el tiempo de compilación, opuesto al de la ejecución. Ejemplos de lenguajes que usan tipado estático son C, C++, Java y ASLEC. Comparado con el tipado dinámico, y el estático permite que los errores de programación sean detectados antes y que la ejecución del programa sea más eficiente. Tipado dinámico. Se dice de un lenguaje de programación que usa un tipado dinámico cuando el chequeo de tipificación se realiza durante el tiempo de ejecución, opuesto al de compilación. Ejemplos de lenguajes que usan tipado dinámico son Perl, Python y Lisp. Comparado con el tipado estático o sistemas de enlazado temprano, el tipado dinámico es más flexible, debido a las limitaciones teóricas de la divisibilidad de ciertos problemas de análisis de programas estáticos que impiden el mismo nivel de flexibilidad que se consigue con el tipado estático, a pesar de ejecutarse más lentamente y son más propensos a contener errores de programación. La verdad, no entendí ni una sola palabra. ¿Lo podrías explicar otra vez? ¿Cómo que no entendiste ni una sola palabra? Bueno, lo vamos a explicar desde cero y en código. Pero algún día tendré mi propio lenguaje de programación, con código fácil y mujeres solas. Bueno, olvidémonos del código. Comenzaremos por explicar la estructura del código en Java, ya que esto nos facilitará mucho el trabajo. Comenzaremos por explicar una clase, cómo poner métodos en una clase y por último cómo poner las declaraciones en el método. ¿Qué es lo que sucede en un archivo de origen? Un archivo de origen contiene la definición de clase. La clase representa un pedazo de programa. Aunque una pequeña aplicación necesita solo una clase, la clase debe ir dentro de un par de llaves. ¿Qué es lo que sucede en una clase? Una clase tiene uno o más métodos en la clase. La clase dog, el método var, tendrá unas instrucciones de cómo el perro debe ladrar.
Los métodos deben declararse dentro de una clase, en otras palabras, dentro de las llaves de la clase. ¿Qué es lo que sucede en un método? Dentro de las llaves de un método, escribe las instrucciones de cómo llevarse a cabo dicho método. El código del método es básicamente un conjunto de declaraciones y por ahora se puede pensar que un método es como una clase o como una función o procedimiento. Bueno, comencemos por imprimir el perro ladra wouf wouf. Desde NetBeans, luego seguiremos con un ejemplo de cómo crear una clase usando 3 pasos muy importantes para hacer un programa por mientras lo haremos así a lo cholo. Como que a lo cholo no se quiera pasar con pita. Era cura quise decir como los programadores de verdad. Package tipificación se trata del paquete de donde estamos trabajando que no es más que una carpeta llamada tipificación que es el nombre que le puse a la carpeta. Public para que todos puedan acceder a ella. Class se trata de una clase. Prueba se trata del nombre de la clase. Si usas bloc de notas el archivo se deberá llamar igual que la clase. Por ejemplo, si la clase se llama prueba lo deberás guardar como prueba.java no como prueba.txt. Al final del vídeo les mostraré cómo hacerlo como los hombres desde el desktop con CMD y usando el bloc de notas. Se abre un corchete para la clase. Public pública para que todos puedan acceder a ella. Static agrupa todas las inicializaciones estáticas dentro de una cláusula de construcción estática. Void del tipo de retorno void significa que no hay valor de retorno. Main el nombre este método como clase principal. String. Args significa que la clase es elegible para presentar la solicitud de punto de partida. Llave de apertura del método. System.out.print esto se refiere a la impresión para la salida estándar es por defecto en la línea de comandos. El perro ladra wouf wouf. La cadena que desea imprimir. Cada declaración debe terminar en un punto y coma. Cierre corsé del método main. Cierre corsé de la clase prueba. No se preocupe por memorizar nada ahora. Esto es solo para empezar. Los 3 pasos que vamos a seguir para programar nuestras clases son: Redcode, una forma pseudocódigo para ayudarle a concentrarse en la lógica sin hacer hincapié acerca de la sintaxis. Textcode, una clase de método que podrán a prueba el código real y validar que se esté haciendo lo correcto. Y por último, RealCode, es donde escribimos el verdadero código de Java. ¿Cómo decidir qué clase o clases para construir en primer lugar cuando estás escribiendo un programa? Asumiendo que los programas más pequeños necesitan más de una clase. Si usted está siguiendo los principios de una programación y no tener una clase que hace muchos trabajos diferentes, ¿por dónde empezar? Bueno, comenzaremos por escribir la clase perro que extiende a animal. Lo primero que haremos es declarar el método var en nuestro pre-code. Después en el testcode declararemos el método var con un system.out.println donde desplegaremos el Pedro ladra wouf wouf y pondremos el fin del método var. En nuestra clase dog extiende a su vez a la clase animal, donde en la clase animal pondremos el método de var con un public void var system.out.println el Pedro ladra wouf wouf. Ya en nuestra clase prueba, que es nuestra clase principal, desplegaremos el método invocándolo a través de animal y a igual a new dog, donde a es la referencia de la clase y var la referencia del método. Bueno, tenemos nuestras 3 clases ya. Tenemos la de clase prueba, que es la main, la principal de todas. Nuestra clase dog, que a su vez estamos extendiendo a la clase animal. En nuestra clase animal vamos a hacer el método de var, que es la de ladrar, y ponemos public void var, que es el ladrido del perro. Abrimos y cerramos nuestras llaves. Pondremos un system.out.print, pondremos el n para que haga un salto renglón, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, comas dobles adentro de la cadena que queremos que despleguemos, que es la de wouf wouf, que sería como si un perro estuviera ladrando. Nos vamos a nuestra clase main y pondremos animal a igual a new, lo pondremos animal, pondremos dog, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, pondremos a como la referencia de la clase, punto var como la referencia del método, abrimos y cerramos los paréntesis, presionemos F6 y vemos que se despliega wouf wouf, que si estuviera como un perro estuviera ladrando. Y en sí esto es nuestro tipado estático. Pero qué clase de brujería es esta, pero ¿por qué se despliega eso? Quémenlo. Es más, quémenlos a todos. Es muy sencillo, usando un tipado estático cuando el chequeo de tipificación se realiza durante el tiempo de compilación. Esto es en pocas palabras todo lo que dije en la teoría aburrida. Veamos el siguiente programa
igual con nuestra clase dog, que a su vez extiende a la clase animal con el mismo método de bar, y nuestra clase animal que tiene el mismo método bar. En nuestra clase principal, nuestra clase main, ahora sí hemos declarado animal A igual a new animal y dog D igual a new dog, con A con la referencia de la clase animal y bar con la referencia del método, D con la referencia del método de la clase dog con la referencia de bar. Ante esto hemos puesto que A es igual a D. Veamos qué es lo que pasa en el tiempo de ejecución del programa. El método var se enlaza dinámicamente al tipo dinámico vector del objeto, por lo tanto, a.var se comporta de forma diferente en el tiempo de ejecución. Esto en sí es nuestro tipado dinámico. Como les dije, este es un ejemplo de cómo hacer una clase con un bloc de notas y desde CMD con una breve descripción de cómo funciona Java, cómo se genera el class mediante la máquina virtual. Para cualquier duda les recomiendo el siguiente libro. El Pedro está dentro de un system.out.print. El perro está digamos, fin de el tipado.